En la tarde de hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio de Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 12 del versículo 35 al 44. Para esto me gustaría hacer un poco una introducción porque venimos de una sección bastante larga donde nos encontramos que Jesús entra al templo. Ya no para purificarlo, que eso ya fue otro día, el día anterior, sino aquí estamos posiblemente en martes, antes de la crucifixión, antes de su muerte, y está entrando al templo donde él está enseñando y también se encuentra con varias preguntas que el grupo religioso, varios grupos religiosos que están en el templo, quieren hacerle estas preguntas para pillarlo, para ver dónde tal vez desacreditar la persona de Jesús, sus enseñanzas, porque es algo contrario de lo que ellos están haciendo en el templo. Entonces ven a Jesús como una amenaza. Estamos viendo en el Evangelio que al final ellos tratan de dejarlo mal, pero no solamente esto, sino van a tratar capturar a Jesús para poder darle muerte, ¿no? Entonces, nos encontramos en la primera parte donde estas preguntas de los líderes religiosos hacen a Jesús. Y la primera es en Marcos 11:28, donde tenemos esta sección de ¿con qué autoridad haces esto? Y veíamos las enseñanzas que él daba o la purificación del templo que había hecho. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué haces esto y de dónde viene esa autoridad? Y después tenemos en Marcos 12, del 14 al 15, que le preguntan, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Y él les dice, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos en Marcos 12, 23, está pequeña la letra ahí, cuando resuciten, es decir, que le estaban hablando de una historia inventada por el grupo religioso donde una esposa se casaba con un hombre que tenía hermanos y el hombre murió y se casaba con el hermano y murió y bueno, que era una seguidilla y le preguntaba, vale, cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella y ahí es donde querían pillarle y querían ver qué es lo que contestaba Jesús. Y todas las respuestas que Jesús daba quedaban asombrados. No tenían cómo refutarle lo que él decía porque había inteligencia y sabía con qué corazones también los fariseos, el grupo religioso que le estaba preguntando, le hacía esta pregunta. Y en Marcos 12, 28 hay una pregunta, y esta pregunta parece algo genuina, donde dice, vale, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Como hemos leído con los niños, amar al Señor tu Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y tenemos la respuesta en el versículo 30, ¿no? Que ya lo hemos leído ahora con los niños. Y termina con esta explicación. Y cuando la voy a leer porque al final él dice algo como la respuesta ha sido inteligente de este maestro de la ley, de este religioso. Dice el versículo, dije el 30-31, terminando el 31, el 34 voy a leer, 12:34. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero ¿cuál había sido la respuesta? Venía de eso, de amar a Dios y amar al prójimo. El hombre le contestó, el versículo 32, bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y ahí es donde Jesús dice,
como había visto que respondió con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Terminando esta sección, podemos ver que le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Perdón. Ahora, vamos a ir a la sección que nos ocupa el día de hoy. Estamos capítulo 12, versículo 35. Y esta sección parece que está un poco aislada de cómo viene la historia. Dice el versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura. Y parece que está descolocada esta historia. Pero si vemos la escena, estamos viendo que este debate, por así decirlo, entre las enseñanzas de Jesús y todas las enseñanzas y lo que venían practicando los fariseos, y terminando con cómo se resumen la ley y diciéndole: no estás lejos del reino de Dios, él va a introducir esto para que las personas que están escuchando digan: vale, vamos a hablar de este reino, que si es un reino que hay un pueblo, pero hay un rey. Ese rey es el que están esperando estos maestros y religiosos. Todo Israel está esperando a este rey. Este rey es el Mesías, es el Cristo. Vale, vamos a hablar un poquito más de quién es este rey. ¿Cómo es que los líderes tenían en su mente de quién era el Mesías, el Cristo, ese rey? Pues en la mente de los religiosos era un descendiente humano de David, porque eso estaba en las promesas. Era un rey político y un rey terrenal. Era también el restaurador de Israel. Iba a restaurar a Israel, aunque ellos también pensaban que era como nación. Ahora, ellos tenían en mente que era un líder poderoso de carácter militar, que iba a nacer de ese linaje de rey para gobernar, para poderle dar la libertad política a la nación de Israel. Lo que Jesús viene a enseñar es algo mayor. ¿Y qué es lo que viene a enseñar? ¿Cómo amplía Jesús el pensamiento de este Mesías, el Cristo? Va a Salmos 110:1 y es lo que hemos leído. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahora, ¿qué es lo que sucede? David lo llama Señor a su propio descendiente. En la cultura judía, un padre nunca, pero nunca le iba a decir Señor a su hijo, porque no era correcto decirlo de esa manera, y menos cuando lo vemos con mayúscula ahí. Pero David, si está escribiendo, ¿cómo puede ser que le dice Señor a su descendiente? Eso no es posible. Ahora, es correcto que iba a ser un descendiente de David, pero ¿por qué David mismo en este salmo lo llama Señor? No concuerda algo ahí. Ahora, el Mesías se sienta a la derecha de Dios. Está bien, este Señor, este Mesías, iba a ser descendiente de David, es decir, que iba a ser humano. Pero ¿cómo ahora dice que el Mesías se iba a sentar a la derecha de Dios? Los maestros de la ley, los que se dedicaban a enseñar esto, ellos sabían bien que decir esto, que sentar a la derecha de Dios, significaba que estaba
y tenía la autoridad de Dios mismo. ¿Cómo puede ser alguien humano teniendo la autoridad de Dios? Si se sienta a la derecha de Dios, era porque tenía la misma autoridad que Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Ahora, otra cosa que amplía este entendimiento es que el Mesías comparte el trono de Dios, este grado de autoridad que estamos viendo. Como le decía en el judaísmo, sentarse a la derecha de Dios es ocupar el lugar de la autoridad divina. Y eso lo está declarando David. Es decir, no es que viene de otra parte donde... No. David mismo, al escribir este salmo, está diciendo algo más que solamente había en el pensamiento de los religiosos de quién iba a ser el Mesías. Entonces está revelando de que, como estamos estudiando en este mes de diciembre, al final, era un hijo que iba a ser humano, pero a la vez iba a ser Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo iba a ser eso posible? La cuestión es que el Mesías es verdaderamente hijo de David, pero también el Señor de David, es decir, un carácter divino. ¿Por qué Jesús está dando esta enseñanza aquí? ¿Qué tiene que ver? Pues al final hay un entendimiento mayor de quién es este Mesías. Él es el Mesías y está en los últimos días que Él va a ser entregado para poder morir y dar su vida para poder rescatar a su pueblo. Entonces, cuando termina la anterior enseñanza de no estás lejos del reino de Dios, ahora te está diciendo, aquí está el rey, tienes el rey delante de ti y puedes tener acceso a este reino de Dios que ya ha dado comienzo. Hay una cuestión aquí. El rey está. El rey, como dijo y enseñó Eric en los últimos domingos, ha descendido y ha entrado en el templo, ha estado ahora en la tierra, está enseñando. La cuestión es que tienen delante a Jesús y es ambos. ¿En qué se resumen los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si no amas a Jesús, no estás dentro del reino. Puedes decir amar a Dios, pero Jesús mismo es la persona divina, es el Mesías, es el Cristo. Le voy a leer en Hechos 2, 34 al 36. Y tenemos el mismo versículo que Pedro hace alusión, que es después del Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo y Pedro va a clamar a las multitudes. Dice así: por lo tanto, el 34 le dije, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36, por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, le está hablando a los religiosos, a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El mismo título, Señor y Mesías, Cristo, Rey. Ese era el Rey prometido, el que ustedes buscaban o deberían haber buscado, el que se les presentó, el que les enseñaba en el templo, al que les dijo, amen a Dios, que era el mismo, y amen a su prójimo. Lo tenían ahí delante. Jesús era ambos. Tenemos este gran problema. Ahora que Jesús va a seguir en este enfrentamiento, y vamos a leer el versículo 38, que tenemos en la siguiente sección.
Y dice así. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley, de los escribas, dice otra versión. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en la plaza, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Vale, muy bien. Jesús se les presenta. Ellos no quieren amar a Dios, no quieren reconocer de que Jesús, que está ahí delante de ellos, no es el Mesías, ni quieren tener en cuenta sus enseñanzas. Ahora Él va a enseñar. Tengan cuidado con este grupo de personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que destaca? Voy a poner toda la lista. Son orgullosos porque desean los primeros lugares. Son amantes del reconocimiento. Van saludando por las plazas. Son explotadores porque se apoderan de los bienes de las viudas. Son religiosos teatrales. Largas oraciones para ser vistos. Y son corruptos porque están utilizando la religión, el templo y todo lo que ellos tendrían que haber estado haciendo para una ventaja personal. Hace no tanto enseñamos lo que destinaban el dinero para no ayudar a sus padres, destinaban ese dinero como corbán, ¿no? Que era dedicado a Dios. Entonces, como está dedicado a Dios, no lo puedo tocar. Pero no era ni para Dios ni para otros, ni para sus padres, no, iba a ser para ellos mismos. Ellos utilizaban el sistema religioso para su propio bien. Entonces Jesús está diciendo, ahora, cuando veo y escucho esto, digo, vale, ¿por qué les agradaba a la multitud escuchar a Jesús? ¿Ustedes no se creen que las personas comunes y a diario no veían esto en los fariseos, en los maestros de la ley, en los saduceos, en los grupos religiosos que eran de élite? Y los miraban y diciendo, estos no nos representan. No representan a Dios, no ven el amor de Dios, el carácter de Dios no se ve reflejado en ellos. Pues Jesús lo destaca ahora. Ahora, hay algo que diferenciar. Hoy en día también tenemos y podemos aparentar religiosidad, no solamente en esa época. Ahora, hay que separar, porque ¿es bueno hacer largas oraciones? Bueno, depende. Yo no te estoy limitando a que no hagas largas oraciones. El problema era que esas largas oraciones eran para ser vistosos, ¿no? ¿Se acuerdan en la oración? Y siempre con los niños hablamos, Señor, gracias por no ser como este publicano, ¿no? Y ese tipo de oraciones era lo que ocurría. Y más en lo que vamos a ver después, donde es una fecha que se acerca a la Pascua. Y cuando hay fiesta, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a vestir de lo mejor que tenemos, vamos a aparentar más de lo que somos y vivimos de la apariencia. No solamente lo religioso, vivimos de la apariencia. El mundo vive de la apariencia. Pero hay algo que me destacó aquí, que es, estos recibirán mayor condenación. ¿Cómo que mayor condenación? Me da cosa el poder poner un nombre a esto o saber qué es esa mayor condenación. Pero si vamos del otro lado, cuando Jesús y la Biblia nos enseña de que hay recompensa para el creyente, no sabemos bien y no quiero señalar cuáles son esas recompensas, pero el Señor nos dice que va a haber recompensas para aquellos que hagan el bien. No solamente el cielo, tendrán también su recompensa. Ahora, estas personas no solamente va a ser el infierno, porque tranquilamente decir, vale,
Todos los que no aceptaron a Jesús, vale, al infierno. Pero nos habla de que hay una mayor condenación, mayor condenación. ¿Qué será esa mayor condenación? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por utilizar las verdades que ellos conocían y que tenían delante de sus ojos, saber hacer lo correcto y no hacerlo, es lo peor. Entonces, ellos están utilizando las verdades de Dios para poder hacer todo lo contrario, beneficiarse a ellos mismos y no amar a Dios ni amar al prójimo. Estos recibirán mayor condenación. Me queda pendiente poder estudiar esta mayor condenación. Pero se me pone la piel de gallina o de pollo, como dicen aquí, cuando pensar en una mayor condenación, no solamente estar separado de Dios, una mayor condenación. Ellos que tendrían y dicen ser llamados por Dios y ser llamados a reflejar el carácter de Dios, enseñar a otros del amor de Dios, no lo están haciendo. Esto contrasta, no representan a Dios ni al Mesías, que es Dios que está frente de ellos, porque creen que purificó el templo días anteriores. No era algo que representaba el carácter de Dios lo que estaban haciendo. La siguiente sección contrasta con la ofrenda de la viuda y es un contraste al sistema religioso de lo que estamos viendo. Y dice el versículo 41 al 44, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vaya contraste. ¿Significa que dar mucho está mal? No, no está mal dar mucho. Pero si vemos el contraste de cómo la gente también no solamente aparentaba un sistema religioso, la ofrenda también, es más, se dice y se puede intuir en las historias donde una ofrenda, tal vez había como 13 en el templo donde echar esas ofrendas. Tú imagínate agarrar y llevar monedas, ¿no? Y echar grandes cantidades. ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo llamaría la atención a la gente? ¿Tú no crees que habrá personas que dirían: voy a echar las monedas y voy a echarlas como para que se oiga bien que estoy poniendo, ¿verdad? Que se escuche todo lo que soy? Seguramente los habrá. Los hay hoy en día, ¿por qué no los iba a ver en la época? Pero la cuestión es que al final Jesús está viendo el corazón de las personas, no solamente las apariencias. Seguramente habrá personas que estaba dando de una manera bien. Pero aún Jesús mirando a todas esas personas y viendo, porque los discípulos podían ver cómo era esa teatralización de cómo se daban estas ofrendas. Es algo que los discípulos también podían ver con sus ojos, no solamente Jesús con los corazones. Pero Jesús destaca algo aquí. Y él ve a esta señora, esta viuda, pobre, que si alguien es pobre seguramente te darás cuenta con el contraste de la vestidura que lleva en ese momento.
Entonces, cuando da esas dos blancas, esas dos moneditas, leía en uno de los comentarios que estas dos moneditas, que significaba también un cuarto, creo que así, era el equivalente a 1/64 de un denario. Si un denario era lo que ganaba una persona en un día, estas dos moneditas significaba o representaba 1/64 del denario. Es decir, era muy poco dinero, muy poco. Pero esa mujer era todo lo que tenía. Y no es la cantidad que ella está dando, sino que es el corazón con lo que ella está dando. Para destacar, la evaluación que Jesús hace es la siguiente: esta viuda dio más que todo. Me imagino los discípulos, pero ¿cómo, Señor? Esas dos moneditas, ¿qué diferencia harán en el templo? Pues son dos moneditas que por lo menos el grupo religioso no la va a usar para su bien. Esas dos moneditas fueron de corazón, como para que amaba a Dios. ¿Por qué los ricos daban de lo que sobraba? Como le decía a los niños, es fácil amar a quien te ama. Es fácil dar lo que te sobra. Si yo tengo en el trastero algo tirado por ahí, pues sí, puedo ser un poco tacaño también, no querer darlo, pero también puede ser fácil dar algo que no estoy utilizando. Es más fácil que dar algo que realmente necesito. Todos estamos ahí. Nadie quiere dar algo que necesitas. Pero si decimos que todo le pertenece a Dios, todo, y tenemos eso en la mente, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Hay momentos en la vida que nuestro corazón tiene que ser movido por cuanto amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, damos hasta lo que no tenemos. ¿Haríamos eso con nuestras esposas? ¿Haríamos eso para con nuestros hijos? En algunos casos podemos dar hasta lo que no tenemos para las personas que queremos. Pero Dios nos llama a poder hacer esto. No estoy diciendo aquí que traigan todas sus ofrendas, ¿vale? No quiero que se confunda con un evangelio de la prosperidad donde te puedan decir y escuchar: tú dale al Señor todo lo que tienes y Él te lo va a multiplicar. No. Falso. Erróneo. El Señor no obra así. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Pero eso no es lo que pedimos, ni es lo que enseñamos, lo que dice Dios. La viuda dio todo lo que tenía y Jesús mira el corazón y no la cantidad. Mientras los líderes explotan a las viudas, la ironía, ¿sabes cuál es? Que una viuda que no tienen que quitarle 2 moneditas. Una viuda es el verdadero ejemplo espiritual de lo que le agrada a Dios. No le agrada todas estas cosas que están haciendo. No le agrada todas esas oraciones largas. No le agrada todas esas vestiduras. No le agrada de que sea reconocido. Lo que le agrada es el corazón de esta viuda. No dice específicamente cómo era el corazón de esta viuda. Lo muestra de una manera gráfica, que es: lo dio todo. Cuando das todo y no tienes nada, lo que significa es que solamente depende de lo que Dios va a hacer. Si las aves no se preocupan, nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida?
vivimos como esta viuda en dependencia. No te digo que vivamos pobres, no te digamos que vivamos siempre al límite. Eso puede ser por una mala administración nuestra y no le echemos la culpa a Dios. Pero la cuestión es que cómo estamos viviendo en dependencia, no solamente económica, emocional, cómo vivimos nuestra dependencia de Dios a diario, cómo descansamos en Él. Quiero hacer un contraste aquí, porque podemos ver este contraste de los fariseos que no tienen un corazón que agrada a Dios. Pero tenemos a esta viuda que no lo dice, pero hace el contraste, que es lo que agrada a Dios. Ese corazón que vamos a desglosar después un poquitín. Pero ¿sabes qué? En ese escenario había presente otro corazón, que era el corazón de Jesús, el corazón del justo, el único justo. Él está criticando a los maestros de la ley y era el único que tenía el derecho y la autoridad de poder criticar, porque Él era Dios. Él era el Mesías. Entonces está viendo, pero en ese corazón encontramos la respuesta y lo que Dios provee para la humanidad, que ese corazón, esa vida de justicia iba a ser dada para morir por todos los injustos. Entonces en ese escenario tenemos presente el corazón justo de Dios y perfecto que iba a ser entregado por nosotros. En resumen, Jesús, el Rey divino, conoce los corazones de los fariseos, de la viuda y cada uno de nuestros corazones. Él juzgará con justicia. Dice el Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Él juzgará. Este grupo religioso que dijo que iba a tener mayor castigo era porque Él, Jesús mismo, iba a también a juzgar en un futuro con justicia. Entonces Él juzgará con justicia y reinará sobre aquellos que le aman. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer para estar dentro del reino de Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil. Sí. Jesús mira nuestros corazones. Y el precio Él ya lo pagó. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros podíamos cumplir. Nosotros nos equivocamos. Nosotros aparentamos. Nosotros vivimos muchas veces nuestros días con las leyes de este mundo. Pero nuestros corazones, ¿hacia dónde están inclinados? ¿Hacia este mundo y dirigirnos y vivir como lo dice este mundo? ¿O estoy inclinado en mi corazón a vivir, en amar a Dios y obedecer lo que Él dice? No estás lejos del reino de Dios. Si en esta tarde no estás dentro del reino de Dios, es una invitación a que Jesús ya pagó el precio. Él es el Rey de este reino. Este reino ya se ha acercado. Y su pueblo somos aquellos que confiamos en la obra que Él ha hecho. Solo en lo que Él ha hecho. Y ponemos nuestra confianza solamente en Él. Y vivimos inclinados a lo que Él nos manda. Amar
a Dios y amar al prójimo. Perdón, tenía la otra parte que dice, no sé si salió, perdón. Somos verdaderos representantes, aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios, aquellos que decimos somos hijos de Dios, que creemos en Él. Si tenemos a Dios en nuestra boca, somos verdaderos representantes de este reino de Dios. ¿Cómo se comporta un verdadero ciudadano del reino de Dios? Este es un poco el corazón de esta viuda. Vivimos con un corazón contrito, de arrepentimiento, con humildad, dependencia, entrega, sacrificio, fe. Como les decía antes, el mayor ejemplo de amor a Dios y amor al prójimo es Jesucristo. Él murió en esa cruz, Él vino a nacer primeramente, vino a este mundo, se hizo hombre, cumplió la ley, fue obediente toda su vida, con un corazón puro. ¿Y qué hizo? Se sacrificó, lo dio, amó a su prójimo. Él amó a Dios, obedeció a Dios. Y por amor a su prójimo, por amor a nosotros, Él entrega su vida en la cruz para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Oramos para terminar. Padre amado, queremos confesarte en esta tarde que nuestras vidas muchas veces son caracterizadas por una mala manera de vivir. Cuando pensamos en los proverbios y los leemos, podemos sentirnos más identificados con el necio que con el sabio. Somos personas que nos equivocamos, somos personas que constantemente caemos, pero muchos de los que estamos aquí te reconocemos como único Salvador de nuestras vidas. Confesamos que aún así nos cuesta vivir una vida en obediencia, que cada día que pasa, nos encontramos eligiendo y viendo nuestro propio bien, más que ver que te amamos a ti y el bien de nuestro prójimo. Ayúdanos a estar inclinados a amar a quienes nos aman, pero también amar a nuestro enemigo. Lo confesamos, es difícil, es duro, no queremos, nos parece injusto a nuestra perspectiva. Pero es que si queremos mostrar de alguna manera, o si queremos que sea revelado el amor que nosotros tenemos por ti, debe verse reflejado ese amor, sin distinción, a cada una de las personas que nos rodean. Lo confesamos en nombre de Jesús. Amén.